Está en el libro de Mariano Jiménez también. Esta clase principalmente yo saqué de Mariano Jiménez, acá pregunta la compañera en la página, pero está en el libro de Mariano, está en el libro de Mariano, está en la plataforma, está a continuación del capítulo de absceso hepático de la última clase. ¿Está bien? En el Michan también está, pero esta clase en particular yo saqué del Mariano. ¿Está bien? Bueno, cuando nosotros hablamos de quistes parasitarios en sí, tenemos que tener en cuenta que los quistes parasitarios se producen, primero que se pueden producir en cualquier parte del organismo, ¿sí? Generalmente se deben a una zoonosis de distribución mundial. ¿Qué quiere decir eso? De que se debe a eh, se debe a infecciones que ocurren en zonas que generalmente son endémicas para ese tipo de lesiones, ¿sí? Son producidas por larvas del tipo de Echinococcus granulosus, ¿sí? Que parasitan, lo que hacen es infectar al hombre de una forma accidental, ¿sí? No son, si recordamos un poquitito para hacer comparación con la clase pasada de la mediana, la ameba nosotros ingeríamos directamente a través de un alimento contaminado, ¿sí? Y en cambio, si nosotros ingerimos de la manera inactiva todavía, ¿sí? Sin haber pasado por un huésped previo, ¿sí? No nos va a hacer gran daño, sino prácticamente vamos a volver a eliminar otra vez. En cambio, el Echinococcus necesita de un germen, de un huésped previo, ¿sí? Generalmente, generalmente son animales, ya sean cerdos, ya sean las vacas, ya sean los caballos o incluso los perros, ¿sí? Generalmente, dicen, está en el libro de Mariano, ¿sí? También hay en el Michas. En los dos están en el Michas. Pero el de Michas es más confuso nomás, ¿sí? Por eso yo en el Mariano es mucho más sencillo, ¿está bien? Mucho más práctico. Bueno, es como les estaba diciendo, es una zoonosis que afecta en regiones endémicas del mundo, ¿sí? No solamente en una sola región. Ahora, cuál es la característica que llevan las regiones en donde predominan los quistes parasitarios? Son aquellas regiones donde generalmente eh, que tienen criaderos ya sea de ganado, de bovino, incluso de cerdo, ¿verdad? Entonces, generalmente predominan en esas regiones, ¿está bien? Entonces, principalmente producida por el Echinococcus granulosus, que predomina de forma amplia en ese tipo de lesiones, ¿está bien? Predomina, como le dije, en zonas de cría de ganado, ya sea ovino, bovino, caprino incluso, ¿verdad? Con frecuencia se asocia con la presencia de cerdos y caballos, ¿está bien? Entonces predomina en ese tipo de zonas, ¿verdad? Ahora, en nuestra región, en lo que sería América del Sur, generalmente predomina más en la región norte de la Argentina, ¿está bien? Entonces, siempre en los pacientes que nosotros tengamos sospecha o el diagnóstico ya hecho de alguna probable lesión de origen eh, parasitaria, ¿verdad? Un quiste parasitario propiamente dicho, nosotros tenemos que investigar si el paciente vino o no de alguna zona endémica, ¿sí? ¿Cuáles son las zonas endémicas? Brasil, en las zonas rurales, Chile también, Argentina, Uruguay. Aquí en Paraguay, nosotros hace poco, o sea, hace años, dentro de los últimos 5 a 10 años, tuvimos el primer caso autóctono, o sea que el primer caso que fue diagnosticado aquí mismo, dentro de nuestro país, sin tener el paciente ningún viaje al exterior. Entonces, se consideró que el paciente era autóctono al caso del país mismo. Pero generalmente predominan en pacientes que vienen de la Argentina principalmente, ¿sí? Si bien
es, en Argentina, en esas zonas endémicas, en las regiones del Chaco, por ejemplo, argentino, es, son más frecuentes para ellos, ¿sí? Pero con una relativa incidencia de 1,5 por 100.000 habitantes al año, ¿sí? O sea que vean que no es, si vamos a ir en orden de frecuencia, no es un número demasiado grande, pero sí las complicaciones que puede tener pueden ser amplias si es que evolucionan y no se tratan a tiempo, ¿sí? También, obviamente, que en el norte de África, en el sur de Europa, obviamente, como les estaba diciendo, zonas donde existan criaderos de vacuno, de ganado en sí, tanto de cerdo como de cabras, también pueden haber este tipo de lesiones, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vemos este tipo de parásitos, ¿verdad? Nosotros tenemos que primero ver la característica de esta lesión. Entonces, esto es nada más que forma de conocimiento, no es nada más que vamos a dar ni nada, pero sí para que traten de manejar un poquitito, ¿sí? La característica del parásito, como les dije, necesita un germen, un medio, un huésped previo o sea, el organismo del ser humano. Necesita haber pasado por un mecanismo intestinal de un germen previo, ya sea, generalmente son los perros, pueden ser los cerdos, pueden ser las vacas, las cabras. Independientemente al germen que haya pasado, tiene que haber ese antecedente de digestión previo. ¿Por qué? Porque el organismo en sí no tiene la característica necesaria de reproducirse a nivel intestinal del ser humano en sí, sí a nivel de los animales. Una vez que ingresan al torrente circulatorio de los animales, son fagocitados, son digeridos, ingresan al torrente circulatorio, al torrente digestivo de los animales, son expulsados a través de la materia fecal. Esa forma activa de los parásitos son expulsados en la materia fecal tanto de los perros, tanto de los cerdos, como las vacas o las cabras. Y ahí es donde nosotros ingerimos esas formas activas de los parásitos, ¿sí? Entonces, en la forma adulta dice que puede medir incluso de 3 a 5 milímetros, cuenta generalmente con una cabeza donde posee, esta, donde posee la forma, el aparato para la fijación a través del intestino, a través de esta estructura donde se quedan fijas a nivel del intestino, ¿sí? Y consta de 3 partes, ¿sí? Consta de una primera parte que está repleta de lo que sería el órgano tanto sexual masculino como femenino, y la última, que es la más importante, donde generalmente predomina el útero a nivel obviamente, del parásito que es hembra, y es donde generalmente puede almacenar incluso hasta 800 huevos, o sea que un solo parásito puede generar innúmeros parásitos sucesivamente. El echinococo granuloso dice que es un parásito heteroxeno. ¿Qué quiere decir eso? De que, como les estaba diciendo, necesita pasar por diferentes huéspedes para poder completar su ciclo evolutivo, ¿sí? No es que Prof, nosotros, ¿sí? Permiso. no slide Sí, anterior, você pode voltar um pouquinho? Néstor. Ali o senhor falou assim, ele fala, na primeira, órgãos genitais é onde eles ficam localizados? Ou não? É onde a gente consegue, ou é onde a gente se contamina? No, 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 no. Es la estructura del parásito en sí. Ah, tá. Eles têm órgãos genitais masculinos e femininos, isso? Ah, tá, entendi. Graças, prof. Ellos tienen su estructura en sí. Y están divididas en 3 segmentos. La primera y la última, que son los extremos, son las más importantes, ¿sí? Porque están relacionados a los órganos sexuales justamente, ¿sí? La primera, justamente a los órganos sexuales en realidad, y en la última ya sería el útero grávido, que puede contener hasta 800. Por eso es importante esos 3, tanto en la primera
primera como el último segmento de parásito. Ahora, lo que le estaba diciendo, que el Echinococcus granulosus necesita, o sea, cuando decimos que el parásito es heteroxeno, estamos diciendo de que necesita de varios gérmenes, varios huéspedes, mejor dicho, para poder desarrollar su ciclo evolutivo a una forma adulta, ¿sí? El germen o el huésped, mejor dicho, intermediario generalmente son los seres humanos, son los perros, son los animales, ya sean los cerdos, las vacas, las cabras. Generalmente ellos ingieren a través cuando se alimentan de cosas contaminadas, obviamente, ingieren estos gérmenes de forma inactiva. Dentro del intestino de estos gérmenes se van, obviamente, que activando y a través de eso nuevamente nosotros ingerimos de forma accidental por alimentos animales contaminados, obviamente dicho, o los alimentos que están mal cocidos generalmente. Entonces, la infección a nivel del ser humano es totalmente accidental, ¿sí? No es, no cumple su forma para el desarrollo del parásito, es solamente de forma accidental a través de la ingestión de alimentos contaminados o incluso de animales contaminados. Ahora, aquí más o menos explica el huésped definitivo prácticamente es el perro, o incluso otros, como son la vaca, los cerdos, ¿verdad? Y los huéspedes intermediarios somos nosotros, ya sean los seres humanos, así como también las cabras, ¿sí? Son los huéspedes intermediarios, los huéspedes accidentales, ¿verdad? Para la formación, para la evolución de ese parásito, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ingerimos accidentalmente este tipo de lesiones, o sea, de parásitos, es a través de la circulación enterohepática, como habíamos visto también con la entamoeba en la clase pasada, nosotros vemos de que una vez que los parásitos, ya sube más, ahí se escucha. Professor, o som realmente está muito ruim. Talvez seja pelo áudio do notebook, não sei, mas está bem difícil de entender. Voy a ver si puedo aumentar más. Ahí se escucha mejor. Sim, para mí melhoró. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, generalmente nosotros cuando tenemos o sea, cuando ingerimos la forma ya activa del parásito propiamente dicho, lo que nosotros hacemos o lo que el parásito hace es llegar a lo que sería nuestro intestino delgado, ¿sí? A través de eso empezar su maduración, ¿sí? Pasar a lo que sería el intestino grueso, invadir a nivel del torrente circulatorio, ¿sí? Y a través del retorno venoso, ya sea por la vena mesentérica o la vena inferior o superior, llegar a través a lo que sería el parénquima hepático propiamente dicho, y a partir de ahí desarrollar su infestación. El mecanismo es parecido una vez que esté dentro del organismo, así como el mecanismo de la ameba, como habíamos visto la vez pasada. La única diferencia es que necesita un huésped previo, ¿sí? Necesita hacer un ciclo previo antes de poder infectar al ser humano, ¿está bien? En caso, obviamente, de que si esa infección o esa infestación parasitaria sobrepase el filtro a nivel hepático, obviamente que puede llegar al pulmón, puede llegar al riñón, al cerebro, al tejido óseo muscular y así sucesivamente, incluso comprometiendo más estructuras si es que sobrepasa obviamente el filtro hepático. Generalmente la región hepática es la más característica, pero es la más frecuente y queda bien delimitada en esa zona, ¿verdad? Pero también podemos tener infecciones a nivel pulmonar, que es el segundo lugar en frecuencia. Ahora, cuando se desarrolla en sí el quiste hidatídico, a nivel ya sea en el hígado o en el pulmón, por ejemplo, desarrollan tres capas, ¿sí?
desarrolla una capa externa que está formada por el huésped en sí, o sea, por la persona en sí, por el tejido del ser humano en sí, ¿sí? Que también es llamada de adventicia. La intermedia y la interna, que son llamadas tanto laminar como germinativa, respectivamente, ya son producidas por el parásito en sí, ¿sí? Vamos a ver aquí. La externa, que es formada por tejido del huésped, como les dije, representa solamente la reacción inflamatoria que se genera a repetición por culpa del parásito que está localizado en esa zona del tejido hepático. Eso lleva a la formación de un tejido fibroso, ¿sí? Y ese tejido fibroso es lo que nosotros vemos de forma externa a nivel del parénquima hepático, ¿sí? La capa intermedia y la capa interna ya son generadas a través del parásito en sí, ¿sí? La capa germinativa, que es la capa interna, ¿sí? Genera una gran cantidad de protoexcolex, dice. ¿Qué es el protoexcolex? Es la parte anterior del parásito, como yo les había dicho. Es la parte anterior donde están tanto la cabeza que sirve para fijarse al intestino, ¿sí? Pero como eso está inmaduro todavía, ¿sí? Es la forma inmadura todavía de los parásitos, no tienen la capacidad de estar fijada a la pared del parénquima hepático, entonces lo que hacen es flotar dentro del líquido, ¿sí? Lo que conforma la clásica imagen en arenilla hidratídica cuando nosotros vemos por ecografía o por tomografía, ¿está bien? Entonces, generalmente eso se ve en la capa interna, que es la capa germinativa. Y es a partir de ahí donde, como están de forma inactivas, ¿sí? A partir de ahí comienzan a activarse y ahí empieza su ciclo final, que ya es la del parásito en sí. La capa intermedia, que es la laminar, está formado ya por un material más espeso tiene aspecto gelatinoso, ¿sí? Y generalmente sirve para que los escolex, o sea, el cuerpo del parásito en sí ya se pueda ir fijando al parénquima hepático en sí o al parénquima pulmonar, independiente de dónde estén localizados. ¿Está bien? Bueno, la hidatidosis hepática en sí, cuando nosotros tenemos ya una afectación hepática en sí de los parásitos, o sea, del Echinococcus, ¿sí? Vemos que es el responsable a nivel del 50 al 60% de los casos, ¿sí? Es a nivel hepático el problema. Y en segundo lugar de frecuencia le sigue a nivel pulmonar, que es el 20 a 30% de los casos, ¿sí? En el hombre, dice, habitualmente es único, aunque el 10% puede presentarse como enfermedad multifocal, ¿sí? Generalmente la característica del quiste hepático es único, ¿sí? Y generalmente son lesiones que son mayores a 2 centímetros, ¿sí? Es muy difícil encontrar lesiones menores a 2 centímetros. Generalmente son una lesión sola a nivel del parénquima hepático y que sean mayores a 2 centímetros, ¿está bien? Y generalmente se encuentra más preferentemente del lado derecho, digamos, en el lóbulo derecho, ¿está bien? Entonces, la característica de la hidatidosis hepática es parasitarios, ¿sí? Que sean predominantemente en el lóbulo derecho del hígado, que sean únicos y con lesiones mayores a 2 centímetros, ¿sí? Vamos a ir viendo las imágenes a medida que vamos avanzando. Ahora, la clínica, ¿cuál es? Generalmente años de forma asintomática, ¿sí? Generalmente son pacientes que trabajan en zonas de criaderos animales y después de muchísimos años de donde vienen a presentar síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente los síntomas son inespecíficos, como dolor en el hipocondrio derecho, en el flanco derecho, generalmente es leve, ¿verdad? Y poco frecuente en realidad. Y si el quiste es importante con respecto al tamaño, nosotros podemos tener lesiones por compresión inclusive, ¿sí? Podemos tener lesiones que compriman ya sea la vía biliar, compriman incluso el parénquima vascular, el paquete vascular en sí, y podemos tener trastornos a nivel relacionados con la compresión. Incluso podemos tener compresión a nivel del bulbo duodenal,
y sin simular un cuadro de oclusión intestinal alta, ¿verdad? Entonces, puede, dependiendo del tamaño del quiste, podemos tener distintos tipos de manifestaciones, ¿sí? Y obviamente que si se complica ese quiste, también podemos tener manifestaciones específicas, como son, si tenemos una infección, podemos tener obviamente que cuadros febriles simulando un absceso hepático, podemos tener una apertura de un conducto donde vamos a tener migración de lo que sería nuestro parásito hacia dentro de nuestra vía biliar, podemos tener ruptura del quiste o incluso el aumento del tamaño, ¿sí? Sí, obviamente que si tenemos rotura del quiste vamos a tener una diseminación a nivel de la cavidad abdominal con una peritonitis, ¿vale? Y obviamente que la presencia de un tumor palpable como manifestación generalmente no es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque los quistes diatílicos no suelen, si bien suelen tener una manifestación, suelen tener un tamaño relativamente importante, no es del todo como para presentar como una tumoración palpable, ¿sí? Pero también está descrito como una probable manifestación, ¿sí? Y como ya les había dicho, sí que obviamente que si es que comprime nuestra vía biliar, obvio que vamos a tener hiperbilirubinemia también y clínicamente ictericia en el paciente, pero esto solamente ocurre en el 5 al 20% de los casos, ¿está bien? El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, generalmente es muy difícil hacer el diagnóstico en pacientes en los que no se sospecha, obviamente, ¿verdad? Ya no sospechar. Nosotros vamos a sospechar en aquellos pacientes que tienen el antecedente de haber trabajado en algún lugar de criadero de animales o en aquellos pacientes donde hayan vivido en zonas endémicas anteriormente, ¿sí? En ese tipo de pacientes nosotros tenemos que investigar y tenemos que sospechar de una hidatidosis, ¿está bien? Entonces, generalmente son aquellos tipos de pacientes que se presentan por molestias o dolor en el hipocondrio derecho asociado a masa o tumoración palpable en el hipocondrio derecho o un aumento del tamaño del hígado justamente por la tumoración. Entonces, es en este tipo de pacientes donde nosotros nos vamos a pedir los mismos estudios que le habíamos pedido en la clase pasada, como habíamos visto en la clase de absceso, donde le vamos a pedir los estudios laboratoriales, le vamos a pedir la ecografía también, y es en la ecografía donde nosotros vamos a ver una lesión hipodensa llena de líquido, que la lesión o sea, la conexión hipodensa o la imagen hipodensa a nivel del parénquima hepático es lo que nos hace sugerir de que es una lesión líquida, ¿sí? Una lesión líquida no sólida, obviamente. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que sospechar y preguntarle al paciente de qué región vino, si vivió anteriormente en zonas endémicas, ¿está bien? Y obviamente si es que trabaja o no con el criadero de animales, ¿está bien? En el examen físico, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? El estado general del paciente, el estado nutricional del paciente. ¿Por qué? Porque así como en el absceso de origen ameliano, que era parasitario, en este también es parasitario, entonces tenemos que tener el antecedente de anorexia, el antecedente de diarrea previa, tenemos que tener incluso el estado de consumición del paciente, aquel paciente que está totalmente anoréxico, caquético, ¿verdad? Entonces podemos tener este tipo de presentación física de los pacientes, entonces este tipo de lesiones tenemos que buscar, ¿está bien? Tenemos que solicitar, obviamente, que una vez que sospechemos de quistes hidatídicos, tenemos que sospechar, ¿sí? Y a partir de ahí solicitar las pruebas serológicas para la detección de los anticuerpos, ¿sí? Podemos pedir serología para este tipo de parásitos y estos estudios obviamente se realizan a través de enzimas, a través de inmunoanálisis, como son el test de ELISA y a través del Western blot, ¿verdad? A través de análisis bioquímicos, pero solicitando las pruebas serológicas para la detección de anticuerpos ya podemos hacer el diagnóstico si es que tenemos la imagen hipodensa de un probable quiste hepático y a eso le sumamos las pruebas serológicas y también el antecedente de la
el trabajo previo en lugares donde exista actividad de animales o incluso en el haber vivido en lugares o en zonas endémicas. Los diagnósticos por imágenes, así como nosotros cuando habíamos visto en la clase pasada, tanto los abscesos hepáticos, generalmente el estudio que primero tenemos que pedirle al paciente en este tipo de lesiones es justamente ecografía, ¿sí? Anteriormente se solicitaba mucho una radiografía convencional, pero ¿cuál era el problema de la radiografía? Que prácticamente no mostraba las lesiones iniciales, sí ya mostraba las lesiones calcificadas, que traducen ya lesiones muy avanzadas, ¿está bien? Entonces, generalmente la radiografía convencional en este tipo de lesiones ya no está, prácticamente se está dejando de lado, ¿sí? Y entonces hoy en día lo que nosotros buscamos es tener imágenes que nos muestren tanto el tamaño de la lesión, la localización y el número de los quistes. ¿Está bien? Ahora, el ciclo no hace falta, es a modo de conocimiento nomás, pero sí la clínica y cómo hacer el diagnóstico, eso sí. ¿Está bien? Ahora, como le estaba diciendo, la imagen que nosotros tenemos que buscar es aquella imagen que nos dé el tamaño, la localización, el número de quistes y obviamente que la relación que tiene ese quiste con las estructuras, ya sea intra o extrahepáticas, ¿está bien? Entonces, a partir de ahí es donde nosotros vamos a ir viendo qué imágenes tenemos a nuestra disposición. La primera imagen que tenemos que tener sí o sí es una ecografía, ¿sí? Entonces, tenemos que tener justamente en pacientes que están sintomáticos, ¿sí? ¿Cuáles son esos pacientes? Aquellos que presentan dolor, molestias difusas en el poco derecho, dependiendo del tamaño del quiste, obviamente podemos tener náuseas, vómitos, podemos tener incluso ictericia y compresión de la biliar. Entonces, en este tipo de pacientes está más que indicada una ecografía de lo que sería el hepato páncreas, ¿verdad? Así como estábamos viendo en las clases anteriores. Entonces, el primer estudio imagenológico, ecografía, ¿sí? En los pacientes que no son sintomáticos es difícil poder hacer la ecografía de forma rutinaria, ¿sí? Pero, ¿cuándo se hace ecografía de forma rutinaria? Cuando nosotros vivimos en zonas endémicas, generalmente se aconseja hacer ecografía por lo menos una vez al año, justamente tratando de buscar lesiones incipientes del tipo parasitario, ¿está bien? Entonces, en nuestro país, como no es una zona endémica, eso no está, ¿sí? Obviamente que solamente vamos a hacer en pacientes sintomáticos, ¿sí? Y una vez que hacemos la ecografía, la sensibilidad para este tipo de lesiones es del 100% y la especificidad es alrededor del 96%. ¿Por qué? Porque la ecografía lo que me va a mostrar es que yo tengo una lesión líquida a nivel del parénquima hepático, pero no me va a asegurar con precisión que es 100% un quiste diatídico, ¿sí? Entonces, por eso es que no es 100% específico, ¿eh? Porque puede ser un quiste simple, puede ser una poliquistosis, puede ser varias otros tipos de quiste que vamos a ver más adelante. Pero sí nos da con exactitud la precisión de que sí es una lesión quística, ¿está bien? O sea, una lesión líquida la que tenemos ahí. Desde el punto de vista quirúrgico, la ecografía también ayuda al cirujano para brindarle la vía de abordaje más adecuada para ese paciente. ¿Está bien? Dependiendo de la localización, obviamente, del quiste. Ahora, Prof, permisso. O que sí, vai ver no raio-x e na eco é o quiste ou o líquido? el líquido con sus diferentes características. Se ve, mira lo que se ve, no, voy a mostrarle la foto que veo. Esto es lo que se va a ver. Dependiendo del grado, qué tan avanzado esté el ciclo, la infección parasitaria, lo que nosotros vamos a ver es esta imagen nodular, ¿sí? Esto blanco que ustedes ven aquí es una imagen hiperecogénica, que es una imagen característica a nivel del parénquima hepático, ¿no? Pero, perdón, aquí, esto.
esto que está alrededor. En cambio, esto que está aquí es una imagen hipoecogénica y tiene una densidad que es característico del líquido, ¿sí? Es bien característico. Cuando vemos esto a nivel ecográfico, más todavía a nivel de parénquima hepático, esta característica es líquida, ¿sí? Y obviamente que a medida que va evolucionando el grado de infección, va a ir cambiando de característica la imagen hasta que va a llegar a ser calcificado y ahí ya no se va a ver hipoecogénica, sino que va a ser una imagen hiperecogénica, ¿sí? Va a ser totalmente blanquecina, ¿sí? Esto ya marca una imagen sólida, ya no es una imagen líquida, ¿sí? Entonces, lo que se ve generalmente es justamente esa imagen hipoecogénica, ¿está bien? Ahora, cuando nosotros sospechamos en un probable quiste hepático o quiste hidatídico, generalmente se hace una clasificación ecográfica que Gary, que hizo esa clasificación ecográfica, clasificó en 5 tipos, ¿sí? Vamos a ver aquí, que son estos 5 tipos de lo que ya le estaba mostrando. El tipo 1 se caracteriza por tener una membrana hialina, que es esta membrana génica que vemos aquí, que es la blanquecina, que es esta membrana, esta capita blanca que vemos aquí. Es una membrana hiperecogénica, ¿sí? Y tiene un centro que es repleto de líquido tiene características hipoecogénicas en la ecografía. ¿Está bien? Entonces ese es el tipo 1, ¿está bien? Ahora, el tipo 2, generalmente esta membrana que inicialmente estaba delimitando nuestro quiste, ya está desprendida, ¿sí? Vean, ya está desprendida. Entonces, aquí está nuestro quiste, ¿sí? Esto ya es nuestro parénquima hepático, y esta es nuestra membrana que ya está totalmente desprendida, ¿sí? Entonces, esta imagen característica es del tipo 2, ¿está bien? Ahora, si yo tengo ya un tipo 3, este tipo 3 es la imagen más característica que nosotros podemos ver a nivel del quiste hidatídico, ¿sí? O el quiste parasitario, que se caracteriza por tener multivesículas, ¿sí? Entonces nosotros vemos que todo esto es nuestro quiste. Entonces, veamos que son pequeñas vesiculitas que tienen dentro del quiste a su vez, lo que traduce que el quiste que era inicialmente así está ya totalmente tabicado, ¿sí? Está lleno de vesiculitas, ¿sí? Eso quiere decir de que se va desintegrando, ¿sí? Entonces, este tipo 3 es la imagen característica del quiste hidatídico, ¿está bien? Ahora, el tipo 4 ya es cuando va cambiando su forma líquida a forma sólida, ¿está bien? Vean como ya este es el parénquima hepático normal, esto es el parénquima hepático normal, y vean como ya no hay esa diferencia bien oscura como había en esta zona. Entonces, eso quiere decir que esto es una lesión sólida, ¿sí? Entonces, esto ya vemos como un tipo 4. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos este tipo de lesiones? Tenemos que sí o sí pedirle un estudio más, por ejemplo, la tomografía contrastada, para hacer justamente diagnóstico diferencial con un tumor de hígado, ¿no? Con un citoadenocarcinoma, primero un citoadenoma y después un citoadenocarcinoma. Entonces, generalmente, cuando ya va cambiando su característica de ser una lesión líquida a ser una lesión sólida, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con tumoraciones a nivel hepático. ¿Bien? Y el tipo 5 ya es cuando está totalmente calcificado. Vean como ya ni siquiera es prácticamente es una imagen sólida, ya es bien blanquecina, ya es hiperecogénica, ya no es hipoecogénica, ya no es negra como esta, en cambio ya es blanca. Entonces eso ya traduce una calcificación del quiste, está bien. Tanto el tipo 4 como el tipo 5 de la clasificación ecográfica ya son formas inactivas del quiste, ¿sí? Ya traduce que el quiste está muerto, ¿está bien? Entonces,
generalmente cuando tenemos tanto el tipo 4 como el tipo 5 ya son formas inactivas, ¿está bien? El tipo 2 generalmente es un tipo que está en transición, ¿sí? Y el tipo 1 y el tipo 3 generalmente son formas activas del quiste hidativo, ¿está bien? Entonces, a través de esta clasificación ecográfica de Garvey, la Organización Mundial de la Salud hizo esta clasificación a su vez, que ya les dije, que es el grupo de quistes hidatídicos que están activos, que están en fase activa, que es el Garvey 1 y el Garvey 3. Está el grupo que está en transición, que es el Garvey 2, ¿sí? Cuando se desprende la membrana, ¿sí? Y el tipo 4 y el tipo 5 ya es cuando están inactivos, o sea, cuando el parásito ya está muerto, ¿está bien? Ahora, como yo les estaba diciendo, en este tipo, yo tengo una imagen ecográfica de este tipo, ¿sí? Yo tengo, ¿qué es lo que yo tengo que descartar? Tengo que descartar de que yo tenga una lesión tumoral, ¿sí? Una lesión neoplásica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo pido en este sentido? Una tomografía, ¿sí? Primero, la tomografía me muestra las relaciones que tiene mi quiste con estructuras adyacentes, por ejemplo, vías biliares, el sistema porta, por ejemplo, o incluso el duodeno, si yo por ahí es muy grande y está comprimiendo mi duodeno o mi vía biliar. Entonces, primero me va a mostrar las relaciones anatómicas que tiene el quiste, ¿sí? Y segundo, cuando yo le hago contrastado, ¿sí? Como yo le había dicho en la pasada, cuando van a pedir la tomografía, pidan siempre con contraste, ¿sí? Para que ustedes puedan ver si es un quiste propiamente dicho, no va a tener captación de contraste, ¿sí? Este quiste no se va a teñir con el contraste si nosotros lo hacemos, ni siquiera en fase arterial y ni en fase venosa, no se va a teñir, esto no va a estar teñido, entonces se va a ver de esta forma, ¿sí? Esto está totalmente, el parénquima hepático está captado ahora mismo por el contraste arterial, pero vean cómo el quiste no está con el contraste. Entonces, a través del contraste nosotros podemos hacer el diagnóstico de una probable lesión tumoral en comparación con una lesión quística cuando es dudosa, como es en este tipo que es el tipo 4. Aparte de la tomografía, nosotros tenemos la resonancia, que ¿para qué nos sirve? La resonancia nos sirve cuando nosotros tenemos una sospecha de que el quiste hidatídico está compenetrado, está comunicado con la vía biliar, ¿sí? Aquí podemos ver cómo el contraste dibuja el quiste hidatídico y dibuja también la vía biliar. Entonces eso quiere decir de que está comunicado con la vía biliar, ¿sí? Para eso generalmente es muy útil la resonancia, o sea, la colada resonancia, para hacer el mapeo de las vías biliares y nos muestra la comunicación de la vía biliar con el quiste hidatídico, ¿sí? Y después, no sé si tienen alguna duda antes de pasar a los quistes no parasitarios, Creo que no, profe. ¿no? Bueno, entonces, con respecto a los quistes no parasitarios, nosotros tenemos que, eh, bueno, así como el absceso biógeno, como habíamos visto, que era el bacteriano, el absceso mediano, que era el parasitario, y el fúngico, como habíamos visto la vez pasada, el quiste también es bien característico, ¿sí? Se clasifican los parasitarios y no parasitarios. Los parasitarios por el Echinococcus, sí. Generalmente son lesiones únicas, pueden ser múltiples también, pero generalmente son únicas, mayores de 2 a 3 centímetros, está bien, y generalmente predominan en el lóbulo derecho del hígado. Ahora, los quistes no parasitarios ya dependen de varias formas de presentación, pueden ser únicas, pueden ser múltiples y pueden ser congénitas, adquiridas, vamos a ver de acuerdo a su forma de presentación, e incluso algunas pueden tener potencial maligno, ¿sí? O incluso algunas pueden ser malignas inicialmente, ¿sí? Entonces, clasificación. La primera clasificación son las congénitas y las heredadas, ¿sí? Las congénitas son las más frecuentes, después están las neoplásicas, están las inflamatorias
también conocidas como las adquiridas, las misceláneas, que son una mezcla de varias formas, y las postraumáticas, que ya su nombre dice, postraumáticas propiamente dice, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otra pseudo clasificación, que son las congénitas. Dentro de las congénitas podemos tener a los quistes simples, a la poliquistosis hepática, a la enfermedad de Carolí, que es una dilatación de las vías biliares. También vamos a tener una fibrosis hepática congénita y los amartomas biliares, y vamos a ver algunas de ellas, las más frecuentes. Y estos sí que son las lesiones que tenemos que tratar de identificar lo más temprano posible, porque esto sí ya es una lesión maligna. En cambio, esta es una lesión benigna que, si no se trata a tiempo, puede evolucionar a la lesión maligna. ¿Está bien? Ahora, los quistes simples del hígado, como estábamos diciendo en esta clasificación, son de formas, o sea, congénitas, ¿sí? Son las más frecuentes. Generalmente son de forma congénita, menores de 3 centímetros. Ahí ya empezamos a ver las clasificaciones, las diferencias con respecto a un parasitario. Generalmente el parasitario es mayor a 2 centímetros, o incluso mayores que eso. En cambio, el quiste simple generalmente es menor a 3 centímetros, contiene obviamente líquido claro en su interior, no tiene la membrana como estábamos viendo, no hay desprendimiento de membrana, no hay multivesículas, no hay calcificación. Entonces no hay nada de eso, ¿sí? Solamente hay una lesión bien delimitada, una lesión clara, bien hipodensa, clara, limpia en su interior, sin ninguna característica hiperecogénica en su interior. Es bien hipoecogénica la lesión, bien delimitada, ¿está bien? Dice que no están comunicados con el árbol biliar, ¿sí? Generalmente prevalecen quienes en el sexo femenino después de los 40 años, y puede alcanzar una incidencia del 3 a 5%. ¿Vale? La patogenia generalmente se debe a que hay falla, ¿sí? Hay una falla a nivel de los conductos biliares para conectarse con el árbol biliar en sí, ¿sí? Entonces, como hay falla de los conductos biliares para conectarse al árbol biliar, todo ese líquido que se produce en ese conducto que no está conectado al árbol biliar se queda retenido en una zona que está compuesta por agua y electrolitos, sin, ¿sí?, una ausencia de sales biliares y bilirrubina. Entonces, esa acumulación de líquido generalmente es lo que lleva a la formación de nuestro quiste simple del hígado. Es totalmente benigno. Ahora, pueden ser solitarios, como dijimos, o pueden ser múltiples, pero nunca tienen que sobrepasar 5 lesiones, ¿sí? Si yo tengo más de 5 lesiones a nivel del hígado, quistes simples a nivel del hígado, yo estoy hablando de una poliquistosis hepática, ¿sí? Cuando yo tengo más de 5 lesiones, ¿sí? Entonces, pueden ser solitarios o múltiples, pero nunca sobrepasar las 5 lesiones quísticas. Pueden ser de forma redondeadas, uniloculares, generalmente son uniloculares, que tienen solamente un solo formato redondeado, no tienen varios lóbulos, ¿está bien? No están tabicados, generalmente son bien redondeados o bien ovoides, rodeados por una pared delgadita, ¿está bien? ¿Cuál es la clínica? La misma, ¿sí? Es la misma. La mayoría de los casos son asintomáticos, se descubren de forma accidental por ecografía. Muchas veces los pacientes vienen por dolor abdominal, por un empujón derecho, que irradiaba al dorso, un cuadro clásico de origen biliar. Se les pide una ecografía rutinaria de control, y en ese caso, ahí justamente se hace el diagnóstico accidental de una lesión quística a nivel del hígado, ¿está bien? O en cambio, cuando nosotros tenemos síntomas, generalmente están relacionados al tamaño del quiste, que pues aumentar de tamaño puede estar comprimiendo alguna estructura, ¿sí? O incluso puede tener complicaciones dentro de ese quiste, como por ejemplo una hemorragia intraquística, o sea, un sangrado intraquístico que haga que crezca abruptamente ese quiste que tenemos. Entonces puede llevar a la manifestación dolorosa a nivel del hipocondrio derecho, ¿sí? Entonces,
¿Cuáles son los signos y síntomas que pueden haber? Dolor leve en el pulmón derecho epigástrico, sensación de ocupación epigástrica, náuseas y vómitos. Obviamente, si tenemos un quiste muy importante donde hay una obstrucción, una relativa compresión de nuestro bulbo, del bulbo duodenal o inclusive del estómago, sí, podemos tener náuseas, vómitos, dispepsia, puede haber disnea si hay compresión y elevación del diafragma del lado derecho, y la ictericia puede haber también, pero ya en más raras ocasiones, ¿verdad? Cuando esté comprimiendo la vía biliar, ¿sí? El diagnóstico laboratorio prácticamente no nos ayuda mucho porque va, lo general es que venga todo normal, ¿sí? Tanto el hemograma como el hepatograma no presentan alteraciones, ¿sí? Ahora, el estudio por imágenes, la ecografía es el método de mejor elección, es el de elección en realidad, que ofrece el mejor método de diagnóstico, ya que muestra que la masa hepática ocupante de espacio, sí, con una pared delgada, que vamos a ver aquí, ¿sí? Vemos una masa bien delimitada, ¿sí? Con una pared bien finita, esta imagen que ya saben que es hipoecogénica, que traduce que hay líquido aquí adentro, ¿sí? Todo esto es el parénquima hepático normal, ¿sí? Y vean cómo esto es una imagen bien delimitada, bien, una pared bien delgada y es hipoecogénica, ¿sí? Esa es la característica del quiste hepático simple. Esto, como yo les había dicho, pueden haber hasta 5 lesiones para que se considere quiste hepático simple. Pasado las 5 lesiones, ya se debe considerar poliquistosis hepática, ¿vale? ¿Cuáles son las complicaciones que nosotros podemos tener? Podemos tener una hemorragia dentro del quiste, ¿sí? O incluso se pueden romper el quiste propiamente dicho, ¿sí? Si tenemos la hemorragia, generalmente acusa si el paciente ya presenta dolor, generalmente es dolor intenso, si que el sangrado es importante. La rotura del quiste, obviamente que dependiendo de la cantidad de líquido derramado, o del grado de la perforación del quiste, podemos tener incluso plastrones o incluso una peritonitis generalizada si, es que, si tenemos una perforación en cavidad abdominal. Entonces, las complicaciones generalmente se ven por estas dos patologías, ¿verdad? Por la hemorragia intraquística y por la ruptura del quiste, ¿sí? Ahora, como les estaba diciendo, quiste hepático simple, ¿sí? Es lo mismo prácticamente que la poliquistosis, pero la diferencia es esto. Varía es en el número de los quistes y el tamaño también puede variar desde milímetros hasta 12 centímetros, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de poliquistosis hepática, poli hace referencia a mucho, ¿no? Entonces, hay más de 5. Entonces, como les había dicho en un quiste simple, 5 quistes hepáticos aislados simples, ¿sí? Generalmente hablamos de un quiste hepático simple. Cuando tenemos más de 5 lesiones ya hablamos de una poliquistosis, ¿sí? Y cuando hablamos de poliquistosis tenemos dos formas de poliquistosis. Las que solamente presentan quistes a nivel del hígado, solamente en el hígado, que es conocida como la enfermedad hepática poliquística autosómica dominante, que se abrevia de esta forma, que es aislada, como ya les dije, solamente en el hígado, o pueden presentarse también como una enfermedad combinada, presentando también quistes a nivel renal, no solamente en el hígado, sino que también a nivel renal, lo que se conoce como enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Estas son sus siglas, ¿está bien? Entonces, visiten esas dos formas de presentación, la hepática aislada y la renal en comparación, en combinación, mejor dicho, con la hepática propiamente dicha. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El número de quistes, ¿sí? Es mayor. Son idénticas, como dice el quiste simple, pero el número es mayor, ¿está bien? O sea que vamos a tener más quistes. Ahora, siempre dice que es de carácter familiar, o sea, a diferencia del otro quiste, que también generalmente se debe tiene una cierta cara genética, el quiste simple se debe a una falla de comunicación de los conductilos intrahepáticos con la vía biliar principal.
Entonces, en este caso, en la poliquistosis, ¿qué es lo que pasa? Hay mutaciones de genes que lo que producen es que el paciente tenga una estimulación hormonal excesiva, por eso es predominante en el sexo femenino, ¿sí? Entonces, lo que hay una estimulación hormonal estrogénica excesiva, y más todavía si que el paciente tiene consumición de los anticonceptivos orales, generalmente eso hace que haya una mayor hipersecreción de líquido a nivel hepático, y eso puede llevar a la formación de quistes, varios quistes simples, que una vez que sobrepasan el número de 5 a nivel hepático ya pueden llevar justamente a la poliquistosis, ¿está bien? Lo más comúnmente que se encuentra es alteración en los genes, estos genes y mutaciones de los genes, porque es algo relacionado directamente a la herencia, ¿está bien? Es directamente relacionado a la herencia, predominantemente en el sexo femenino de origen genético, ¿está bien? Ahora, así como en el quiste parasitario, había la clasificación de Garvey, que era la clasificación ecográfica. Nosotros tenemos una clasificación en la poliquistosis, que es la de Gigot, y una clasificación tomográfica, que es esta. ¿Cuál es la diferencia que hay entre esta, que es un tipo 1, esta que es un tipo 2 y esta que es un tipo 3? Vean que en el tipo 1 generalmente tiene que haber esto: múltiples quistes grandes, ¿sí? Los quistes tienen que ser de gran tamaño y tienen que ser menores a 10 quistes, ¿sí? Rodeados por un importante tejido hepático sano, ¿sí? Yo tengo que tener un tejido hepático sano, ¿está bien? Entonces tengo que tener quistes grandes, menores a 10 centímetros, y tienen que estar rodeados por tejido hepático sano. Generalmente se encuentra en un solo lobo. En cambio, el tipo 2, ya tengo quistes más pequeños, de mediano tamaño, ¿sí? Y que hay todavía tejido hepático que se pueda ver entre los quistes, ¿sí? En cambio, en el tipo 3, yo tengo múltiples quistes pequeños, de pequeño y mediano tamaño inclusive, pero que ya no hay tejido hepático reconocible, ¿está bien? Entonces, volvamos, esta es más una nueva clasificación, es lo mismo que les había dicho, el tamaño y número, menos de 10 quistes y quistes grandes, y parénquima hepático normal, grandes áreas del hígado normal. En cambio, en el tipo 2, ya tengo tamaño mediano de los quistes y las áreas de parénquima hepático que sobra siguen siendo grandes, pero de una menor proporción. En cambio, en el tipo 3, yo tengo quistes que son de tamaños pequeñitos o incluso medianos, pero son múltiples, y las áreas hepáticas sanas ya son pequeñas. Entonces, así se ven en la imagen. Este es un tipo 1, vean cómo son lesiones más grandísimas, y son menores a 10 lesiones, y esto que vemos aquí son el parénquima hepático que se puede observar todavía a simple vista, es el parénquima hepático sano, ¿sí? En cambio aquí ya vemos como la lesión es menor en tamaño, pero vean como ya hay menor parénquima hepático, ¿sí? Hay o sea, hay menos tejido hepático que se pueda ver. Y en cambio en el 3, vean como ya prácticamente el hígado está totalmente distorsionado. Solamente aquí ya hay una pequeña porción, pero está totalmente distorsionado, ¿sí? En el corte sagital, vean otra vez aquí cómo está totalmente, prácticamente el hígado ya no se reconoce, ¿sí? Totalmente distorsionado, ya tiene tabiques lugares, ¿verdad? Vean cómo está totalmente distorsionado, ya no se puede ver el tejido hepático en sí, ¿verdad? Será el tipo 3. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de este tipo de quistes? Está, como les dije, directamente relacionado al sexo femenino, a la edad y a la estimulación hormonal, obviamente, ¿sí? Entonces, si es debido a la estimulación hormonal, va a ser infrecuente en la pubertad, ¿sí?
Ahora, cuando la paciente empieza a desarrollar sus caracteres sexuales, tanto primarios y secundarios, cuando empiece la estimulación hormonal, es ahí donde va aumentando sucesivamente el riesgo de formación de los quistes, y más todavía si es que tiene el antecedente familiar ya de la poliquistosis, ¿bien? Por las mutaciones de los genes que ya vimos enseguida. Entonces, generalmente, también en el sexo femenino se debe a una estimulación estrogénica, ¿sí? Y está directamente relacionado con un carácter hereditario, ¿está bien? La clínica es lo mismo, ¿sí? Depende, la mayoría pueden ser asintomáticos, pero cuando el número y el volumen de los quistes, o sea, el tamaño, bueno, pero vamos a terminar esta acá. Vamos a terminar estos dos y después vamos a un descanso. Entonces, la clínica generalmente es de este tipo de quiste, de la poliquistosis, generalmente es la misma que, que el quiste simple, ¿sí? Es lo mismo, solamente que cuanto mayor tamaño, así como el quiste simple, cuanto mayor tamaño, yo voy a tener compresión de mis órganos vecinos, y es a partir de ahí donde yo puedo tener náuseas, vómitos, síntomas de represión gástrica, aquella sensación de plenitud, ni bien como todo no consigo comer, tengo esa familiar. Puedo tener pérdida de peso en el caso de que sea de larga evolución, no, el paciente no pueda alimentarse correctamente. Y obviamente que puedo tener asimetría abdominal. Si yo le examino al paciente con una imagen así, un paciente que yo tengo una imagen así, yo le examino y le palpo al paciente, totalmente deformado el abdomen del paciente, ¿sí? Porque por la cantidad de los quistes que tiene y por el tamaño de los quistes, ¿no? Entonces, generalmente esa es la forma de presentación, pero la mayoría es asintomática, ¿sí? Laboratorio, la misma cosa, no muestra alteraciones del hepatograma, salvo una ligera elevación de la proteína alcalina y de la beta-glutamina transferidasa en el caso de que tengamos compresión de nuestra vía biliar, y si tenemos obviamente una colestasis, podemos tener alteraciones en los valores de colesterol, triglicéridos, incluso podemos tener trastorno de coagulopatía. Lo mismo que ustedes ya estábamos viendo en las clases pasadas, ¿sí? Siempre y cuando tengamos algún grado de obstrucción de la vía biliar, ¿sí? Si no tenemos eso, no hay ninguna repercusión a nivel laboratorial, ¿está bien? ¿Y cómo vamos a hacer entonces el diagnóstico? Más una vez, mediante la ecografía, ¿sí? El primer estudio que le vamos a hacer, si el paciente viene con dispepsia, en nuestro medio generalmente es ocasional el hallazgo. ¿Por qué? Porque como en nuestro medio lo más común es problemas biliares, entonces el primer método de estudio que se le pide es una ecografía, y en la ecografía entonces nosotros ya podemos ver la presencia de los quistes a nivel del hígado, y a través de eso, dependiendo de las características que ya vimos por ecografía, entonces ahí vamos a ir pidiendo otros estudios, ¿está bien? Entonces, el primer estudio, la ecografía; el segundo, la tomografía, que ya saben cómo se ve. Esto es una imagen ecográfica, vean cómo hay algunos nódulos, unos quistes, perdón, bien la pared delgada, ¿sí? Es igual que un quiste simple, solamente que por ser más de 5 ya se cataloga como una poliquistosis hepática, ¿sí? Y es la misma característica por imagen de un quiste simple, ¿eh? Traducida a la tomografía. ¿Para qué pedimos la tomografía? Para ver la relación con las estructuras que están adyacentes, la vía biliar, la vena porta, el duodeno, el estómago. Entonces, para ver eso nosotros tenemos que pedir una tomografía contrastada, ¿sí? Y también para qué, para diferenciar con alguna probable lesión neoplásica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos contraste, una tomografía contrastada, el quiste no va a captar el contraste, así como lo había dicho en el quiste simple. Por eso es importante que hagamos la tomografía con contraste, y si es un quiste, ya sea simple o una poliquistosis, no
hay captación de contraste, ni en la fase arterial ni en la fase venosa, ¿está bien? Y la resonancia magnética es útil para detectar complicaciones intraquísticas. ¿Cuáles eran las complicaciones? La hemorragia intraquística, ¿está bien? Entonces, la resonancia ayuda muy bien para detectar una probable hemorragia intraquística por la diferencia de densidad que hay, ¿está bien? Bueno, vamos a dar una pausa entonces acá. Ahora es 10. Vamos a volver y 20. ¿Está bien? 10 minutitos. No sé si están de acuerdo. Dale, O menos. pues. Dale.
Bueno, vamos a tratar de continuar, así ya terminamos. Falta poquito ya. ¿Está bien? Bueno, continuando un poquitito con lo que era la enfermedad de Caroli, ¿sí? Tenemos que ver de que la enfermedad de Caroli, si bien estábamos viendo los quistes, la enfermedad de Caroli se caracteriza por una dilatación justamente de las vías biliares, ¿sí? Dale, no hay problema. Tranquilo, María, no te preocupes. Es- la enfermedad de Caroli, si bien es una dilatación quística multifocal de los conductos biliares, ¿sí? Generalmente es diferente en comparación a un quiste, porque generalmente sí en los trayectos de la vía biliar, obviamente, ¿sí? Entonces hay pequeñas dilataciones a nivel de las vías biliares, ¿sí? Que generalmente son asintomáticas, ¿sí? Por muchos periodos de tiempo, por 10, 20 años inclusive, y después se manifiestan por episodios de colangitis a repetición, ¿sí? Hacen infecciones en las vías biliares a repetición, y esa es la característica principal de la enfermedad de Caroli, ¿sí? Las dilataciones multifocales de la vía biliar dice que puede presentarse de forma difusa, comprometiendo todo el hígado, ¿sí? O puede presentar solamente un segmento o un nódulo, también independiente de qué tan grande sea, igual puede llegar a producir la colangitis, que es su manifestación más importante. ¿Bien? Generalmente prefiere afectar más el lóbulo izquierdo. Anatómicamente no hay una estructura bien delimitada por eso, pero sí generalmente consiste en dilataciones multilobulares en los conductos biliares que cursan de gran manera, por gran tiempo de forma sintomática y posteriormente se desarrollan episodios de colangitis. Ahora, ¿cómo se manifiestan con colangitis? ¿Se recuerdan cómo era la manifestación de la colangitis? Cólico abdominal. Hay dolor abdominal más ictericia y fiebre, ¿verdad? Entonces, esa triada, ya sea el dolor abdominal, la ictericia y la fiebre, es la que era la conocida como triada de Charcot, ¿verdad? Entonces, generalmente, si yo tengo un paciente que presenta, por ejemplo, colangitis a repetición, presenta un cuadro de colangitis, se le tiene que hacer los estudios que ustedes ya saben, ecografía, hay que ver la dilatación de las vías biliares, si va a necesitar o no CEPRE, está bien. Si de por ahí no hay dilatación de vías biliares extrahepáticas, pero si hay dilatación... Vanessa, seu áudio está ligado. Bueno, si yo le hago ecografía al paciente y veo que hay dilatación de las vías biliares intrahepáticas en muchos segmentos, ¿sí? Entonces, generalmente yo tengo que asociar eso a una enfermedad de Caroli, ¿está bien? Si yo, la diferencia, viene un paciente con colangitis, ¿sí? Ya saben ustedes la triada de Charcot. ¿Cuál es el primer estudio que le vamos a pedir? Laboratorial, hemograma, hepatograma, coagulograma, perfil lipídico, ya saben. Ahora, imagen, ecografía. Qué es lo que yo voy a buscar en la ecografía? Lo más frecuente. Litiasis coleociana, ¿sí? Si yo busco en la ecografía y no hay litiasis coleociana, ¿qué otra cosa que tengo que buscar? Dilatación de las vías biliares. No hay dilatada mi vía biliar extrahepática, pero sí yo tengo dilatado mi vía biliar intrahepática y encima tengo varias dilataciones, no solo una, ¿sí? Entonces probablemente yo esté ante una enfermedad de Caroli, ¿está bien? Que justamente que se caracteriza por clínicamente presentar colangitis, ¿sí? Y ecográficamente yo lo que voy a ver es la dilatación multilobular o multilobar de las vías biliares, ¿está bien? Diagnóstico, ¿cómo hacemos? Ya dijimos, la ecografía, primero los laboratorios, el hemograma, el hepatograma, todo lo que necesitamos para la colangitis que ustedes ya saben. Seguido de la imagen, ¿sí? Y ya sabemos también, tenemos que ver las vías biliares intrahepáticas dilatadas y qué es lo que nos va a ayudar también, la colangioresonancia, ¿sí?
La colangioresonancia es la que nos va a dar el sitio exacto de la dilatación y de la obstrucción en todo caso, ¿está bien? ¿Cómo nosotros vamos a ver eso? Así, ¿sí? Esto vemos una imagen tomográfica, vemos aquí, que esto se llama, es característico del signo del punto central, donde cuando se hace con contraste, nosotros vemos que hay una dilatación del conducto biliar y aquí vemos pequeños conductillos que son ramas de lo que serían las portas, los sistemas venosos portales, que como están contrastados en fase venosa, dibujan lo que sería el signo del punto central, ¿sí? Si yo tengo una dilatación biliar y en el centro mismo tengo la imagen de una probable estructura que en realidad es el remanente venoso de la porta que está hacia atrás, ¿verdad? Entonces, generalmente da esa imagen característica signo del punto central. Ahora, como yo voy a ver en la red con la angioresonancia, vean aquí, y Colédoco está prácticamente está todo normal, lado derecho, lado izquierdo, medio hepático común. Después están todos los conductillos intrahepáticos, está totalmente normal del lado derecho, pero del lado izquierdo vean cómo están totalmente dilatados. Dilatado, dilatado, dilatado. Está todo dilatado prácticamente mis conductillos intrahepáticos. Entonces, esto asociado a la clínica de colangitis generalmente es enfermedad de Caroli, ¿está bien? ¿Y cuál es el riesgo de esta enfermedad de Caroli? Que se convierta en un colangiocarcinoma en el 7% de los pacientes, o sea que puede evolucionar a un cáncer en este segmento en el lóbulo izquierdo del hígado en el 7% de los casos, ¿está bien? El cistoadenoma, que ya son lesiones neoplásicas, pero estas son neoplásicas benignas, el cistoadenoma y el cistoadenocarcinoma, que ya es maligno. El cistoadenoma son lesiones neoplásicas benignas, quísticas, multiloculares, raras, por suerte, ¿sí? Predominan en el sexo femenino también en el 30 al 50 años alrededor, ¿sí? Y tienen dos mecanismos patogénicos de formación. Uno, que es el origen congénito, como habíamos dicho, por conductos biliares anormales que no están comunicados entre sí, ¿está bien? Y pueden llevar a la formación de un cistoadenoma. Ahora, hay otra teoría que es la de origen pseudo-ovárico, porque se demostró que dentro del cistoadenoma hay mucina, hay epitelio mucinoso que también se encuentra a nivel del ovario. Entonces se cree que está relacionado en el sexo femenino con la estimulación hormonal y también teniendo una característica de epitelio ovárico, entonces se cree que está relacionado también a eso. Generalmente las mujeres que tienen un cistoadenoma hepático también tienen un quiste ovario relacionado, ¿está bien? Es casi siempre esa analogía, esos dos mecanismos. Ahora, ¿cómo yo voy a diferenciar un cistoadenoma, por ejemplo, de un quiste hepático simple? ¿Cómo ustedes creen que yo puedo, acá por ejemplo, esta imagen, ¿por qué esta imagen no es un quiste hepático simple? Vamos a ver si hay que prestar atención. ¿Por qué creen? Profe, não escutei a pergunta. Sí, esta es la imagen de un cistoadenoma, ¿sí? ¿Por qué creen que esto no puede ser un quiste hepático simple? ¿Por qué piensan? Porque eles são múltiplos por causa da borda e do tamanho, talvez? Excelente. Entonces, lo que más le caracteriza, el quiste hepático simple puede ser único también, así como este. Pero lo que le caracteriza es esto, multiloculares, ¿sí? Quiere decir eso, que esto tienen varios lóbulos, ¿sí? Prácticamente tiene un lóbulo aquí, tiene otro lóbulo aquí. Es como que tienen tabiques intermedios, ¿está bien? En cambio, en la imagen del quiste simple, vamos a volver un poquitito. Vean cómo son prácticamente totalmente limpios. No tienen quiste adentro.
tienen lóbulos adentro, ¿sí? En cambio, vean como esto sí tiene, ¿sí? Como que están tabicados, están todos separados adentro. Entonces, esa es la gran característica de un cistoadenoma, ¿está bien? Y obviamente que los dos están rodeados de pared fina y los dos son intrahepáticos. Entonces, la gran diferencia es que esta tienen multilobulares, son multilobulares adentro, ¿está bien? No se encuentran comunicados también con la vía biliar. El quiste hepático tampoco se encuentra comunicado con la vía biliar, ¿sí? Y en el quiste hepático simple, el tamaño podía ir a 12 centímetros o hasta cuánto era. ¿Recuerdan? Hasta 5. ¿Cómo? Ese es no en tamaño, en cantidad, ¿verdad? El quiste hepático simple se puede ir hasta 5 nódulos, hasta 5 quistes. Pasados los 5 quistes ya es, ¿está bien? Son la misma cosa, pero cuando hay más de 5 quistes ya se considera poliquistosis hepática, ¿está bien? Cuando hay menos de 5 quistes se considera un quiste hepático simple. Ahora, si es que yo tengo una lesión, así como esta, ya no es un quiste hepático simple, ya es un cistoadenoma probable, ¿está bien? Entonces, esto ya requiere otro tipo de tratamiento, ¿está bien? ¿Cuál es la clínica? La misma clínica. La mayoría es asintomático. Los sintomáticos cuando se presentan generalmente es porque por efecto de masa, quiere decir que es por compresión, hay dolor abdominal por aumento del tamaño del hígado, por compresión del estómago, puede haber pesadez postprandial o pesadez epigástrica, puede haber extensión abdominal si yo tengo una obstrucción de alguna asa intestinal por el tamaño del quiste o del cistoadenoma. Puedo tener tumor palpable a nivel del hipocondrio derecho, anorexia y náuseas, obviamente de acuerdo a si tengo compresión de mi estómago, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es la misma clínica dependiendo del tamaño del quiste o del cistoadenoma, ¿está bien? El diagnóstico, ¿cómo? Lo mismo, el hepatograma normal. La ecografía, voy a ver también que tiene una lesión anecoica, ¿sí? Llena de líquido. Ahora, la tomografía es la que me va a hacer la diferencia, porque me va a mostrar esta imagen que ya saben, multilocular. Entonces, tienen que prestar bien atención en el momento de los exámenes, ¿sí? Imagen única, pero que sea multilocular, es indicativo de una imagen de un cistoadenoma, ¿está bien? Entonces, ¿cómo yo voy a ver eso? Con la tomografía o con la resonancia, ¿está bien? Donde yo voy a ver el tumor que es quístico, que tiene el líquido adentro, que tiene una pared fina, con bordes irregulares y presencia de tabiques internos. Esto es lo que le caracteriza. Presencia de tabiques internos. El quiste hepático no tiene tabiques, ¿está bien? Ahora, ¿cuál es la característica que aquí les pongo? Cuando yo tengo esta imagen, yo tengo que hacer diagnóstico diferencial con cuál estructura, con un quiste hidatídico grado 3, de acuerdo a Garvey. ¿Sí? ¿Cuál Professor, era el... Sí, eu ia perguntar isso sobre como que eu diferencio o multivesicular desse multilocular. claro. Entonces, si yo tengo esta imagen, ¿sí? Entonces, Aham. primero la imagen en sí del multilocular, o sea, del multivesicular son más pequeñas y están miles de vesículas, no solamente aquí hay 2, 3 nomás tabiques, ¿sí? Primero uno, eso. Y segundo, que si yo sospecho de que te impresiona de que es más hidatídico, entonces yo le voy a pedir mi serología para lechinococos. ¿Vale? Yo le pido mi serología, pero antes de la serología, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Hablando con el paciente, ¿qué yo puedo investigar? Ver por onde se ele esteve por regiões endêmicas. Exactamente. Si él trabajó en lugares de criadero de animales, si es que él vivió cuando era más joven, 10 años atrás, 15 años atrás, en lugares endémicos, ¿está bien? Entonces esas pequeñas cositas nos van a ayudar para hacer la diferencia, ¿está bien? Y el diagnóstico definitivo lo que nos va a dar realmente es llegar a punzar eso, ¿verdad?
Agarramos acá y punzamos esto y tomamos muestra y eso se va para estudio. Pero si ya tenemos la serología negativa y el paciente nunca trabajó en criadero de animales ni tampoco vivió en zonas endémicas, es casi 100% de que esto es un cistoadenoma. ¿Está bien? Y obviamente que tenemos que tener bien presente esto, que todo cistoadenoma puede convertirse a un cistoadenocarcinoma, que este es un cáncer maligno, ¿sí? Una lesión neoplásica maligna, ¿está bien? Eso es. Y justamente el cistoadenocarcinoma se trata ya de un tumor similar, obviamente, al cistoadenoma, pero ¿cuál es la diferencia? Que tiene una pared mucho más gruesa, mucho más limitada, ¿está bien? Y se puede formar de nuevo, como dice ahí, de nuevo, puede nacer simplemente del hígado, del parénquima hepático, por diversas estructuras que van a ver más adelante cuando toquemos cáncer propiamente dicho, o cuando sea la conversión de un cistoadenoma a un cistoadenocarcinoma, ¿sí? Cuando se maligniza mi cistoadenoma, entonces de esas dos formas, o creciendo de nuevo un cáncer, ¿verdad? Sin tener cistoadenoma previo o teniendo un cistoadenoma previo que evolucionó hacia un cistoadenocarcinoma. De esas dos formas podemos tener. ¿Bien? El diagnóstico se hace directamente por tomografía o resonancia. Clínicamente vamos a tener la misma sintomatología, vamos a tener probablemente la imagen ecográfica de una imagen quística multilobulada también, multilobulada, y al hacer la tomografía es característica la imagen, que tiene muchos tabiques también, pero ¿cuál es la diferencia? Que es totalmente irregular. Vean cómo el otro era bien delimitado, ¿sí? Una región bien delimitada, bien redondeada, que tiene múltiples lóbulos, múltiples tabiques adentro, pero en cambio cuando ya es un cistoadenocarcinoma, está totalmente desigual su pared, ¿no? Como esto, totalmente irregular, ¿no? Bien irregular la pared, incluso también tiene tabiques internos, que también tienen imagen hiper intensa o hiper reactiva dentro de los lóbulos, está bien, tienen nódulos centrales, que son estos nódulos centrales, está bien. Entonces, es característico, como dice, la pared irregular en comparación con el cistoadenoma y con nódulos dispersos en los septos, que serían estos nódulos. Los septos son los tabiques, ¿sí? Estos son los tabiques, estos son los tabiques, y tienen nódulos dispersos dentro de los tabiques. ¿Está bien? Aquí también tenemos tabiques, aquí tenemos tabiques, y aquí tenemos nódulos pequeñitos. ¿Está bien? Entonces, imagen irregular en comparación con el cistoadenoma, que es bien delimitado, bien redondo, y tenemos nódulos dentro de los septos, que son los tabiques. ¿Sí? Esa es la imagen característica. Ahora, ¿cómo yo hago el diagnóstico diferencial? ¿Cómo yo hago el diagnóstico definitivo de que es un cistoadenocarcinoma? Con esto, con la punción, aspiración con aguja fina. ¿Está bien? Yo punzo eso, saco un trozo de muestra, envío para anatomía patológica y la biopsia es la que me va a decir que hay células atípicas o células neoplásicas propiamente dichas, y ya me va a dar el diagnóstico de un carcinoma. Y el tratamiento para eso es obviamente que resección, o sea, una capectomía, ¿está bien? Yo tengo estudios laboratoriales que puedo pedirle, que son los marcadores tumorales, ¿sí? Son CEA, que es el antígeno carcino embrionario, y el CA19-9. Esos dos estudios son análisis de sangre, que lo que son marcadores tumorales, son sensibles pero no específicos, ¿sí? Yo puedo tener elevados esos dos marcadores tumorales, pero no quiere decir de que yo tengo cistoadenocarcinoma. Yo puedo tener cáncer en cualquier parte del tracto digestivo, ¿está bien? Entonces no es específico. Incluso puede estar normal mi CA y mi CA19-9, pero yo puedo tener un cistoadenocarcinoma. No es que esto sea positivo o que esto sea negativo, no es indicativo de que vos tenés sí o sí un cáncer, ¿está bien?
Entonces, lo único definitivo que nos va a dar justamente es la punción, aspiración con aguja fina y que se envíe eso para anatomía patológica y el resultado de que sea celularidad atípica compatible con con cista adenocarcinoma y ya sabemos que el tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? Quirúrgico y quimio y radioterapia, obviamente dicho. ¿Está bien? Esta es la imagen, una imagen de la pieza quirúrgica, vean cómo es totalmente diferente, ¿sí? Y creo que con aquí termino. Sí. No sé si tienen alguna pregunta. Parece que Creo no. que no, profe. Está bien. Bueno, esto yo le voy a estar subiendo mañana en la plataforma. Está bien, el libro también es de Mariano Jiménez, esta clase. Yo le voy a sacar, ya le subí luego el libro, el absceso hepático está a continuación del capítulo de absceso hepático, está el capítulo de quistes parasitario y no parasitario, por si ya quieren leer hoy, o si no, mañana yo les subo con la clase y el libro con el número de páginas. ¿Está bien? Dale, gracias, profe. Estamos, nos vemos el próximo viernes. Buen fin y gracias por la clase. Gracias, Gracias. profe. Igualmente, chao, chao. Oh.